GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia, un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 15 de febrero de 2020 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. La ambición de poder y riquezas puede mucho más que el amor a Dios, y por ello es posible destruir a quienes lo alaban si con ello obtienen muchísimas ganancias. No hay límites en la ambición de los monarcas y hasta de los papas. Proceso a la orden de los pobres compañeros de Cristo y del Templo de Salomón. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar su opinión nos enaltece, eleva nuestra calidad humana, porque lo que ustedes decidan compartirnos nos ayuda siempre a crecer. Todos ustedes son muy valiosos para nosotros. Doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados en el estudio. Luis Fernando Garay Contreras, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Fiscal y abogado en libre ejercicio. Muy buenos días. Ignacio Salcido, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos y también dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Muy buenos días, Luis Alberto, muy buenos días al auditorio. Carlos H. Huerta, licenciado en Derecho, maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Auditorio, muy buenos días. Gracias, doctor Vázquez. Y bueno, vamos a tener como música de fondo el Coro de los Peregrinos de Richard Wagner. Una sugerencia aquí de Carlos Huerta. Gracias, Carlos. Tannhäuser. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestro tema que corresponde a la Edad Media. Pero pues Luis Fernando nos quiere comentar detalles de este tema. Muy bien. En relación al tema, es una historia algo interesante porque inicia con la participación de 9 caballeros franceses que tenían la intención de ayudar a la iglesia en relación a la visita que se hacía a Jerusalén, a Tierra Santa. Había mucho asalto a los peregrinos y entonces hubo 9 bien intencionados caballeros que buscaron combatir y cuidar a quienes asaltaban a los peregrinos. Luego fue creciendo esta orden que en un inicio se llamaba Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, que fue ganando adeptos, y ellos tenían una doble intención, es decir, ellos buscaban ayudar a cuidar a los peregrinos en que no los asaltaran, y por otro lado, cuando fueron creciendo, tuvieron la intención de recuperar Jerusalén, que en un tiempo fue dominada por los árabes. Ellos fueron creciendo mucho y tuvieron, luego así había muchas leyendas, porque pues obviamente el combatir y hacer que fueran más seguras la visita a Tierra Santa, la gente hablaba cosas maravillosas de ellos. Ellos tenían también como parte de su orden, siempre estar en comunión con la iglesia, hacían oración, y eran como un binomio de clérigos, sacerdotes con guerreros. Sí, adelante Nacho, por favor. La historia de los caballeros templarios, que es el nombre común, y hay que diferenciarlo de otro tipo de temas. Este es un tema histórico, es el tema de los caballeros templarios de la época medieval, de origen para muchos a una palabra que, a ver si me sale, paracebedecatriafobia. No sé si la hayan escuchado. Ese término
actualmente aún muchos de nosotros, yo no me incluyo, pero muchos en la sociedad manifiestan esa especie de aversión vigente, y es el temor al viernes 13. La historia de los caballeros templarios tiene algo que ver, según algunos historiadores, con ese temor, porque como se verá más adelante, y yo me caracterizo por empezar mis intervenciones con spoilers, ese viernes 13 fue fatídico para la Orden de los Caballeros Templarios. Como bien comentaba Luis Fernando, la Orden de los Caballeros del Temple se denominó así porque cuando la Ciudad Santa estaba en poder de la cristiandad, a ellos se les otorgó como fortaleza, por así decirlo, el templo del rey Salomón. Y es por eso que recibieron ese nombre de los Caballeros del Temple, y como parte de su labor de cuidar a los que profesaban la fe cristiana y a los que visitaban esa Ciudad Santa, ellos tenían una posición privilegiada para comerciar con bienes que eran altamente demandados en aquella época y que eran las reliquias del cristianismo. La Ciudad Santa era el lugar en el que más fácilmente se podían encontrar las reliquias, y las reliquias se entiende todos aquellos objetos que guardan alguna conexión con la venida de Cristo a la tierra, desde pues la corona de espinas, madera de la Santa Cruz, pues el Santo Sudario actualmente subsiste. El Santo Sudario se atribuye su descubrimiento precisamente a la Orden de los Caballeros del Temple. Los que hemos estado en Europa sabemos que en muchas de las catedrales europeas se conservan reliquias. Aquí están los huesos de los Reyes Magos, y aquí está una porción del madero de la cruz de Cristo, y aquí está... Santiago Compostela, un ejemplo también ahí. No he tenido el gusto, Carlos. No, yo no, pero son los restos del apóstol San Pablo, Santiago, el mayor, y es patrono de España, entonces una ruta inclusive emblemática en ese sentido, Nacho. Pues sí, está inmerso, ya estoy interrumpiendo, pero más brevemente, en muchas leyendas y demás, y hablar de Tierra Santa es hablar de Tierra Santa que hasta las fechas sigue motivo de mucho conflicto hasta internacional, porque es Tierra Santa cristiana, es Tierra Santa judía y es Tierra Santa musulmana. Entonces yo no he ido por allá, espero algún día ir, mi estimado Nacho, pero por ejemplo yo tengo amigos, una amiga que está casada con un judío y me dice, judío israelita, de formación, ¿cómo se llama? Militar, socorrista de Cruz Roja Militar, el equivalente, y me decía que allá Tierra Santa, lo que es de la frontera hacia el Mediterráneo, la montaña, son como unas 7 horas de trayecto, y darle la vuelta al país son 13 horas en vehículo. Entonces, a lo mejor el concepto de tierra prometida no es una cuestión territorial, sino un estado del bienestar con el espíritu, con el alma. Entonces, dentro de esa temple que estaban haciendo este tipo de caballeros, que hay que decir, eran obviamente católicos, no eran religiosos como en su momento fueron los dominicos, que es el antecedente precisamente de la Inquisición, o como más adelante serán los jesuitas, que eran religiosos, con cierta, que hasta se les llegó a llamar como hasta soldados de Dios, o como los hermanos lasallistas, que eran seglares, guiados por un religioso. Entonces, y así varias órdenes, pero era una cuestión de caballeros de buena voluntad, de principios de nobleza del corazón, no tanto de linaje. Inclusive se les cuestionaba porque andaban de 2 en 2, en un voto de pobreza, porque andaban de 2 en un caballo, hasta pensaban, no, pues estos han de ser medio raritos, y estuvieron envueltos, aunque yo sé que a Luis Alberto le llama mucho la atención cómo me expreso de la Edad Media, pero de muchos detalles, oscurantismas. ¿Por qué? Porque ahí yo los apuntes aquí tengo, había mucho el celo del dogma, precisamente. Los famosos, los primeros considerados herejes, precisamente ¿cómo se llaman? Los cátaros, los cátaros, los gnósticos. Los gnósticos, así, pues eran un común de personas que rodeaban por ahí, que pueden entredicho lo que era la fe cristiana. Entonces, creo que por ahí el tema central de esta charla es que creo que se les asimiló, se les asemejó con ese tipo de gente que tiene creencias. Pero bueno, continúa. Sí, de hecho,
primero que nada, y antes de entrar bien en el tema, olvidé agradecer aquí al licenciado Carlos, porque él nos proporcionó un texto muy enriquecedor en relación a varios juicios históricos. De hecho, se llama Grandes Juicios de la Historia. El autor es José Antonio Vázquez Stein. Al auditorio, si tienen acceso a ese libro, cómprenlo, léanlo. Está muy interesante, muy bien redactado. Es una lectura que atrapa y que enmarca el hecho histórico, pero desde una perspectiva narrativa que parece una novela. Perdóname, Nacho, pero es que en un momento, si nos autorizas, Carlos, a alguien nos lo pide, se lo podemos enviar. Sí, miren. Primero que nada, quiero agradecer, ahorita que tengamos la versión grabada del programa, a mi amigo el abogado José Carlos Guerra Aguilera. Él es delegado del Instituto Mexicano del Amparo ahí en Celaya, Guanajuato. La versión grabada se va hasta allá. Entonces le agradecemos a él. Sí, ahorita podemos dejar aquí en la estación pues nuestro mandarlo por el WhatsApp que tienen aquí en Grupo de Rostro Mayrán, y acceso para que lo encuentren y con todo gusto. Adelante. Sí, no hay ningún problema. Nada más desde un número anónimo para no meternos en problemas de derechos de autor. Y en ese juicio, la primera palabra que se menciona al momento de narrar todo lo relativo a los caballeros templarios es la palabra posverdad. Inicia definiendo qué es la posverdad, y es un tema que digo, yo adoro el lenguaje. ¿Por qué? Porque es la forma en la que se encapsulan las ideas y en la manera en la que uno tenga un lenguaje más amplio, entonces es capaz de expresar una mayor cantidad de conceptos, que los conceptos es la forma en la que pensamos. Y la posverdad, si bien acaba de ser incorporada a la RAE en el año 2016 o 2017, y el primer uso del que se tiene registro de esa definición es de 1992, se utiliza para definir cuál era la situación que dio fin a esta orden, que era poderosísima, que inclusive el poder económico de la orden del Temple, para que aquellos que no estén familiarizados o que nunca hayan escuchado hablar de cuál era la verdadera dimensión social de los caballeros templarios, eran más ricos que cualquiera de los bancos europeos de aquella época. Eran los que financiaban a las coronas europeas y tenían unas riquezas pero inimaginables. Mecenas, podemos decir. Pues por así decirlo, pero digamos que yo entiendo por un mecenas el que patrocina el arte. Estos patrocinaban políticos, órdenes sociales, y desconozco si patrocinaban también, quizá también patrocinaban artistas, músicos, pintores, como en la Edad Media, que se daba mucho. Pero aquí lo importante es el término posverdad, porque me recuerda, no sé si a un solo gobierno o a todos. La posverdad implica el hecho de emitir un discurso en el que se dé mayor preeminencia al factor emotivo que al hecho objetivo comprobable del discurso. Entonces, realmente todo lo que se enmarcó dentro de este descrédito a los caballeros templarios se pudiera calificar de posverdad, porque precisamente fueron argumentos en los que a las personas que realmente tuvieron algún contacto con la orden podían comprobar en forma objetiva que no eran ciertos, pero la forma en la que se manejó la información hizo que el discurso tuviera más importancia en la parte emotiva que en la parte objetivamente comprobable, y eso dio al traste con la reputación de los caballeros templarios y finalmente con la orden. Excelente, muy bien, gracias. Luis Fernando, nada más antes de que continúes, ¿nos puedes ubicar en el tiempo de lo que estamos hablando? ¿Qué años era? Bueno, ellos inician en el año 1200 y terminan su participación como en el 1300 más o menos. Ellos crecieron mucho y la parte económica realmente fue, creo yo, uno de los detonantes. La avaricia del emperador de Francia caminando con el apoyo del Papa en ese momento, buscaron apoderarse de la riqueza que tenían los caballeros templarios. Ellos financiaban, finalmente, además de financiar, tenían mucho ingreso. Había un banco de ellos eran inmensamente ricos para la época y ya se dedicaban inclusive a comercializar sobre todo imágenes religiosas. Ellos también daban una especie de cheque para los viajeros, sí, prácticamente ellos daban esta sugerencia porque había mucho asalto y finalmente cuando a la gente los asaltaban, pues
ni modo que les quitaran el cheque, buscaban sí, cosas que tuvieran, entonces no perdían gran cosa, y esto fue algo que se utilizó mucho, entonces fueron creciendo en riqueza. Yo ahorita les platico un detalle de cómo generaron las finanzas de manera muy interesante, dándole una vuelta a la ley. Ah, qué interesante, muy bien. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y continuamos con nuestro tema de hoy, el proceso a la orden de los pobres compañeros de Cristo del Templo de Salomón. Entérate, el dato histórico. Diálogos con la historia. Un 15 de febrero de 1775, Miguel Ramos Arizpe, defensor del federalismo y precursor del municipio libre, a quien el Congreso declaró benemérito de la patria, nace en Valle de las Labores, hoy Ramos Arizpe, Coahuila. Logró para Saltillo la sede de las provincias internas de Oriente, Nuevo León, Tamaulipas, Texas y Coahuila. Propuso y logró la creación del estado de Coahuila y Texas, señalando a Saltillo como la capital. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Diálogos con la historia. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando del proceso de la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, llevado a cabo en la Edad Media por los siglos XII, XIII, inclusive creo que algo del XIV. Están con nosotros Ignacio Salcido, Carlos H. Huerta, Luis Fernando Garay Contreras. Permítanme antes, quiero agradecer algunas llamadas, algunos mensajes que hemos recibido sobre los programas anteriores. Lisbeth Vázquez Talamantes, muchísimas gracias Lisbeth por llamar. Dice: deseo felicitar a los integrantes del programa porque nos ayudan a aprender sobre el derecho con un lenguaje coloquial. Los programas de los juicios a las personas célebres me han apasionado muchísimo. Ojalá los programas los puedan compartir en WhatsApp y en redes sociales. Es un programa muy original que debe compartirse. La radio es fabulosa porque llega a todos lados. Puedes estar donde sea y puedes estar escuchándolo. En las escuelas y las empresas se deben compartir estos programas. Bueno, sí, muchísimas gracias Lisbeth. Sí, Grem tiene su página y allí puede encontrar usted su programa. Ahorita voy a comentar otros lugares más. También muchas gracias a la señora María Elisa Galagarza de Madero. Muchas gracias al doctor Carlos Sánchez Rusek. Y quiero hacer una especial felicitación, agradecimiento a los miembros del Colegio de Abogados de La Laguna, CALAC, Fernando Totziller, Felipe García, Alfredo Miranda, Gerardo Sánchez Meinilla, Jesús Moreno Mejía, Marco Antonio Morán, demás miembros que siguen esta transmisión en vivo y también la suben a su blog para escucharla más tarde. A todos ellos muchísimas gracias. No sé si ustedes que han recibido otras felicitaciones. Sí, Fernando. Pues sí, he recibido algunos comentarios ahí, perdón si me olvida alguien, pero sí, varios amigos, abogados, compañeros, el licenciado Samir, entre otras gentes, ¿verdad? Y quiero mandar un saludo aprovechando, pues toda mi familia me ve, en especial mi papá, que está muy pendiente y le encanta la historia. Gracias. Pues a mis alumnos de la prepa y CEP de aquí de Torreón, en especial a los chicos de bachillerato de cuarto año de la escuela Carlos Pereira, que les gusta mucho vivir la historia en general. Es un reconocimiento de estos grupos. Ok, bueno, muchas gracias a las personas. ¿Sí? Me uno, yo saludo también al grupo de Carlos porque yo soy ex Pereira. Entonces un saludo para el grupo de Pereira. Muy bien, perfecto, gracias. Bien, Luis Fernando, nos estabas platicando algo cuando fuimos a la pausa. Sí, así es. Retomando el tema en cuanto a las finanzas, había una prohibición que tenía el Vaticano en cuanto a imponer un interés. Esto pues de alguna manera limitaba la usura o que se volviera propiamente una cuestión mercantil, cuando en esencia era la protección de los cristianos, ¿verdad? Y ellos de manera muy hábil imponen una renta. Entonces, pues le dan la vuelta a la disposición y finalmente ellos aprovechan
todas las ventajas que tenían una serie de canonjías, como por ejemplo, ellos no eran sujetos de impuestos. Ellos tenían esa ventaja que sería algo que les permitió crecer económicamente de una manera muy interesante. Luego tienen también este ingreso por rentas, y la cantidad de préstamos dicen que era, según los historiadores, en muchas partes de Europa, donde ellos ya tenían como una red de su banco. Entonces empieza, con el comercio que había, ellos empiezan a tener bastantes riquezas, porque en esa medida ellos tenían un ingreso. Luego tenían otra ventaja que para el momento era muy relevante. Ellos tenían como el derecho y la oportunidad de ir y entrar a cualquier país. No necesitaban un permiso, como quien dice, viajaban sin pasaporte y tenían acceso a muchos países. Entonces esto les permite tener una presencia y sin pagar impuestos, ganando renta por todas las operaciones financieras que ellos generaban, y por los préstamos que hacían, pues obviamente recibían muchos favores, y fue creciendo su poder de alguna manera a un grado para poder ser envidiados por el propio Papa y por el propio emperador de Francia. Sí, Carlos. Así es. Yo nada más voy a citar ahorita el texto vigente del código canónico vigente desde aquella época. Es el canon 1254. En cuanto a lo que tú dices, Luis Fernando, lo que es la cuestión de los bienes de la iglesia, dice este canon: bienes temporales de iglesia, por derecho nativo e independientemente de la potestad civil, o sea, independientemente que tengas título civil, por título civil, la Iglesia Católica puede adquirir, retener, administrar y enajenar bienes temporales para alcanzar sus propios fines. Y por fines propios se entiende los siguientes: sostener el culto, sustentar honestamente al clero y demás ministros, bueno, yo lo pondré entrecomillado, pero bueno, y hacer otras obras de apostolado sagrado de caridad, sobre todo con los necesitados. Entonces vamos a decir, pues tú como fiscalista lo sabes muy bien, Garay, pues que ahí estaba la base tributaria, estaba un sujeto activo, ahí estaba un objeto de tributación, y la Iglesia Todopoderosa no requiere ningún SAT especializado como para poder ejercer esa facultad de comprobación y de extracción. Entonces, ya desde ahí, pues ven ese cúmulo de actividades, empiezan a buscar algún motivo, excusa, razón o circunstancia para empezar a poner la lupa en esa congregación, porque vamos a decirle que es una congregación laica, civil, pero no propiamente de un ordenamiento religioso, simplemente les llama la atención. Entonces, sobre pretexto de persecución de sus propios bienes, vamos a ver pues qué tan caritativos andan, y de aquí cuánto nos viene tocando, y de los cuales al rey también le toca una buena parte, ¿verdad? Obviamente. Gracias, Carlos. Nacho, sí, por favor. Sí, bueno, yo allí difiero un poquito. Creo que lo que yo alcancé a entender de la lectura y de las investigaciones que hice es que sí era una orden del clero, que tenían inclusive sus ritos. Ellos rezaban 3 o 6 veces al día. Ellos se encomendaban siempre a Dios, inclusive en sus últimos momentos nunca claudicaron en cuanto a su creencia. Si bien no estaban supeditados al pontífice como tal, tenían cierta autonomía, y por eso, digamos que si lo platicamos en términos jurídicos actuales, tenían personalidad jurídica y patrimonio propio. Ellos eran capaces de tener un patrimonio, de administrar sus bienes. Las rentas a las que se refiere Luis Fernando, nada más para redondear un poquito, se derivaban de los cheques de viajero, esos que todavía se usaban por ahí de los 70s, 80s. Ellos cobraban un 10% de la cantidad que se depositaba en un cierto punto
para entregarla en otro punto, porque pues en ese entonces estaban a la orden del día los asaltantes de caminos, y de esa forma la gente podía tener la certeza de que nada más le iban a quitar el 10% y no el resto. Entonces de esa forma también consiguieron hacerse de muchos recursos. Me voy a ir orientando un poquito más hacia las razones que llevaron a Felipe el Hermoso. Desconozco por qué le decían así, dicen que por su belleza física, que así se le conoció. Felipe IV. Nomás sí. Voy a hacer una pequeña Sí, por ahí. supuesto. Felipe IV, del que va a hablar ahorita Ignacio Nacho, no es el mismo Felipe el Hermoso que fue el esposo de Juana la Loca allá en los años de 1500 y tanto en España. Este Felipe IV el Hermoso es de Francia del siglo XIII. Así es. Resulta que ese monarca era sumamente ambicioso y acumulaba su corona una gran deuda frente a la Orden del Temple. También se dio cuenta que los caballeros templarios tenían mucho poder y aprovechó, creo que era muy buen político, porque aprovechó la circunstancia de que el Papa Clemente V tenía pues ya muchos problemas para mantenerse en el papado, a diferencia de ahora que el puesto del papado se entiende que se otorga hasta que fallezca la persona que ostente el cargo, o salvo causa grave, como pasó con Benedicto XVI, que optó por renunciar alegando falta de capacidad. En aquellos momentos el papado era un puesto político porque el papa era, digamos, una autoridad, pues era hasta una autoridad de índole política para las monarquías europeas, y tenía mucho poder, pero en ese momento en particular el papado estaba pasando por un momento complicado. Entonces Felipe, con la finalidad de deshacerse de la deuda que tenía frente a los caballeros del Orden del Temple, dice, ¿saben? Pues resulta que voy a reunir algunos testimonios de gente que pueda desacreditar la orden. Y todo comienza por un expresidiario, una persona que relata que le platicaron que como rito de iniciación en los caballeros de la Orden del Temple se cometían actos de herejía. Aquí quiero destacar la gravedad del asunto. Es una orden casi monástica. Eran caballeros monjes. Imagínense en esa época caballeros muy respetados, monjes. La religión en esa época era muy venerada y aparte millonarios. Entonces eran unas celebridades en el aspecto actual, si lo queremos ver así. Equiparan todo lo que pasó con los caballeros del Orden del Temple y el descrédito que sufrieron a que un día de buenas a primeras, mañana por ejemplo a las 8 de la mañana, amaneciera y nos diéramos cuenta de que están en la cárcel Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, es decir, gente que acumula muchísimas riquezas y que tiene mucho poder a nivel mundial, porque así era en aquella época. Entonces, así se puede equiparar y sin un antecedente previo. Resulta que esa persona relató los ritos de iniciación, relató que como parte de esos ritos se obligaba, son cosas que, si ahorita suenan extraño, imagínense hace 700 años, pues todavía que tenían que besar las posaderas de otro caballero templario al momento de la iniciación, escupir en el crucifijo, se besaban en la boca, pero el beso en la boca en aquella época era un tema ritual al que se le dio una connotación de homosexualidad y por ende de sodomía lo denominaban. El punto aquí, y aquí es donde se empieza a construir ya un proceso viciado, es que Felipe, para empezar, no era competente. ¿Por qué? Porque los caballeros del Orden del Temple solamente estaban sujetos a la jurisdicción papal, pero él sí podía pedir la detención en caso de que se estimara que había alguna urgencia determinada, pero esa detención tenía que ser ratificada por el Papa. Empieza a urdir entonces esta estrategia de recibir testimonios, pero, insisto, aquí está la vulneración. Solamente los testimonios de personas que tendieran a acusar a los caballeros del Orden del Temple. Había muchísimas personas que hablaban maravillas de ellos y esos no se les escuchaba. Había ex caballeros de la Orden del Temple, gente que había pertenecido a la Orden y que defendían a la Orden porque era una orden sagrada, muy venerada, y a esos no se les escuchaba. Solamente quien tuviera algo que decir en contra era a quien se le recibía su testimonio.
En este sentido, ya se puede ver, y a pesar de que todavía no estamos en el juicio, ya se puede ver una violación a uno de los principios procesales actuales. Hay un principio que es el principio de igualdad procesal, y se define, de hecho me gusta mucho cómo se define de una forma muy elegante en el Código Procesal Civil del Estado. Dice que el principio de igualdad implica que el proceso y las oportunidades procesales deben ser iguales, aunque se invirtiera el papel de los litigantes. Quiere decir que no puede incidir quién esté de qué lado, y que las oportunidades procesales deben ser igual para ambos. Es decir, si lo aplicamos a lo que estamos relatando, pues también las personas que iban a declarar a favor de los caballeros del Orden del Temple debían recibir el mismo valor y el mismo peso su testimonio que los que declararon en contra. Pero esto no fue así. A la postre, el plan de Felipe el Hermoso prospera, consigue tener una causa más o menos sólida para conseguir el arresto de los caballeros del Orden del Temple, pero el problema es que también eran militares. Entonces, ¿cómo es que voy yo, un poder estatal, a someter a mi fuerza pública a caballeros que se dedican precisamente a las artes de la guerra? ¿Cómo le hago para que no se me genere un problema de Estado? Excelente, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con este tema tan apasionante que es el juicio a los caballeros de la Orden de los Pobres, sus compañeros de Cristo y del Templo de Salomón. Entérate, el dato histórico. Diálogos con la historia. Un 17 de febrero de 1917 nace en Guadalajara, Jalisco, Guillermo González Camarena, creador del sistema de televisión a color. Se dio la tarea de fabricar en México los primeros televisores con su sistema, trabajando a la vez con Televisa para generar contenido a color, en un trabajo que muchos aseguran nunca cobró y que lo único que pidió a cambio fue la implementación de un canal de televisión para niños, algo que se ve reflejado en el actual Canal 5 de Televisa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Diálogos con la historia. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando del proceso a la Orden de los Pobres, compañeros de Cristo y del Templo de Salomón. Esos caballeros llamados templarios que fueron los que fueron hasta la Tierra Santa y empezaron a proteger a los peregrinos que iban a esos lugares. Ellos cuidaban del templo precisamente, ayudaban a la gente y bueno, fueron creando un poder muy grande, como ya explicaron mis compañeros, de situaciones económicas muy altas por la forma como se prestaba la situación. Eso mismo trajo como resultado que la ambición que nunca duerme quisiera aprovecharse de ello. Por eso aquí hay un detalle que ya mencionaban ellos, no los voy a repetir. El rey Felipe IV de Francia, llamado el Hermoso, tenía un control sobre el Papa. De hecho, tal era el control que se lo llevó a Aviñón. El Papa no estaba en Roma, sino que lo trajo a Francia. Y con el apoyo, por lo menos moral, del Papa y un control muy fuerte de sus tropas, en un solo día, viernes 13, por eso se dice que quedó ahí en la costumbre el día de mala suerte, viernes 13, en un solo día, él logró tomar prisioneros a prácticamente todos los templarios e inclusive alguna gente que estaba de alguna manera con ellos. Ahorita Carlos mencionaba un dato interesante de números y condiciones, Carlos. Sí, retomando un poco los apuntes, se habla que cerca de que 1,500 soldados arrasaron, pues con varios, inclusive con hombres, mujeres, niños, sale un estimado de 30,000. Entonces es una cifra exagerada, pues no sé cuánto es el equivalente aquí al estado de fútbol más o menos, pero imagínense así toda una detención así masiva, visceral, sin garantías procesales, sin una presunción de inocencias y la frase aquí, pues ahora sí que es una frase matona, por el propio delegado papal, Arnaldo Almarig,
decía, porque le preguntan, ¿y cómo va a distinguir a los herejes de los cristianos? Y contestó, matadlos a todos y ya los distinguirá Dios en el cielo. Entonces, pues, esos eran sus formulismos, de alguna manera. Sí, el punto aquí es muy interesante por la logística. Nada más hay que imaginarnos, si actualmente con todos los medios de tecnología con que contamos resulta difícil diseñar un plan, una estrategia y que no se revele a los medios o a terceras personas o a otros entes políticos lo que se está planeando, pues vamos a situarnos hace 700 años cuando todas las comunicaciones se tenían que hacer mano a mano. Es decir, cómo se consiguió. Precisamente por lo que comentábamos, los caballeros templarios eran guerreros. Si se les hubiera dado advertencia, se hubiera hecho una verdadera masacre. Entonces, ¿cómo es que se consiguió mantener la secrecía absoluta para el efecto de que en todo el territorio francés y de manera simultánea se efectuaran todas esas detenciones, e inclusive la del el cabeza de la orden, que era Jacques de Molay? El personaje de Jacques de Molay se vuelve muy relevante a partir de este momento, porque yo, analizando ahora sí ya lo que es el proceso como tal y que comienza con la detención, si se le quiere ver así, pues lo que hizo Felipe el Hermoso para ahora sí integrar su causa, nutrirla y darle solidez para lograr la legitimación del proceso ante los ojos del Papa Clemente V, fue obtener a toda costa confesiones. ¿Y cómo se obtenían las confesiones? Pues tehuacanazo de aquella época, pero era más severo. O sea, antes no era así, era el potro, se les untaban los pies con aceite y se les prendía fuego. Eran métodos de tortura realmente inhumanos, que realmente quebrantaban la voluntad de quien fuera. Quiero reiterar, eran guerreros de la época medieval. En esa época, si ahorita vemos a los soldados y nos inspiran un enorme respeto, en aquella época estaban en despoblado, no tenían muchas veces alimento, no tenían un techo, eran tipos durísimos. Y lo relevante es qué tan sádicas habrán sido las torturas que la mayoría de los templarios confesó los crímenes que se les imputaban. Ahora, aquí hay un punto y es donde se puede decir hasta una justificación. Precisamente uno de los aspectos de defensa contra los argumentos de Felipe IV relativos a la herejía en los rituales de iniciación fue que esos rituales, si bien existían porque fueron reconocidos como tales, tenían como finalidad probar la capacidad de obediencia de los miembros de la orden. Entonces, ¿qué más capacidad de obediencia tenía que tener un caballero de la orden que renegar del Dios que protegía? Y si era capaz de hacer eso, significaba que era suficientemente apto para pasar a esta hermandad en la que todos dependían de todos y que tenían una escala jerárquica muy definida y que no puede desobedecerse bajo ningún pretexto. Decían, es verdad, se tiene que hacer, pero es una forma de medir la lealtad y de medir la capacidad de obediencia de las personas. En cuanto a los besos que se daban los labios, pues en aquella época, y como lo comentamos, era una forma de manifestarse respeto. No había lascividad en esa conducta. Por lo demás, había acusaciones de todas. Inclusive, aquí opera un principio que lo utilizan en el Poder Judicial de la Federación para desvirtuar la verosimilitud de las confesiones, porque resulta que todos confesaron prácticamente en idénticos términos, como si lo hubieran redactado antes todos. No obstante haber sido detenidos en múltiples puntos del territorio francés, las confesiones todas eran muy parecidas. Se declararon culpables de adorar una cabeza humana, que luego resultó ser Baphomet, que era dicen que un demonio, otros dicen que era una mezcla entre la cultura judía y la cultura cristiana. Se les acusó de un montón de ritos que iban contra la fe católica y finalmente se les enjuicia, y el principal argumento que se emplea para condenarlos en un primer momento fueron sus confesiones obtenidas bajo tortura. Pero aquí lo relevante es, y lo que siempre decimos en este programa, para analizar la validez de una actuación tiene que tomarse en consideración el contexto. En aquella época la confesión obtenida bajo tortura era válida, era suficiente para decir que una persona era culpable de un cierto delito. Lo interesante aquí es ver qué tanto interés tenía Felipe IV en deshacer la orden
que finalmente, después de haber confesado, muchos de los caballeros de la Orden del Temple se retractan. Pero a esos que se retractaron los declara relapsos, que relapso es aquel que después de haber incurrido en un pecado y que le fue absuelto el pecado, vuelve a incurrir en él y entonces amerita inmediatamente la pena en la hoguera. Sí, es un tipo, Nacho, como tú dices, de reincidencia mal encausada, un elemento de prueba idóneo a través de la tortura, pero en aquel tiempo no se conocían los derechos humanos como los conocemos ahorita. No que no existieran, sino no estaban reconocidos. Es un acto definitivamente autoritario. Las penas, era una pena, como se dice, ferenda, es decir, ya establecida como una sentencia de juicio ejecutivo, ya está propia para ejecutarse, era inapelable, así como dijimos en programas anteriores, que por cierto era el 7º programa, por lo estadístico, no había una que fueran instanciales. El delegado papal era prácticamente desplazaba al obispo, pero estos delegados ya traen la línea de los propios monarcas, como fue el caso de Felipe, que fue el que urdió todo este complot, vamos a llamarlo así, disfrazado de procedimiento. Se violaron también los propios cánones, porque el propio derecho canónico habla de una presunción de inesencia. Se habla de casos de que hubiera estado en sus facultades mentales. Ahorita tú dijiste algo muy curioso, un cargo muy, muy típico, el sincretismo, o sea, el querer fusionar creencias de lo tradicional con fiestas paganas. Y miren, otro libro que hay que citar, luego les tengo pendiente el autor, se llama Los cristianos derrotados, que habla de la iglesia primitiva, cómo tuvo que abrirse paso para propagar su palabra. Y acuérdense que muchos, por ejemplo, lo que conocemos nuestra fecha, el 25 de diciembre, pues tuvo que moverse con una fiesta pagana para que no fueran sancionados por los imperios que estuvieron dominados, como los romanos o entre otros pueblos. Entonces, ahí yo veo también una doble moral en ese sentido de cómo pretendes asociar un sincretismo si tú como iglesia primitiva hasta te valiste de eso para sobrevivir. Y esos caballeros estaban defendiendo precisamente esa fe. Entonces, ahí es una incongruencia. No se habla que hayan tenido una defensa adecuada. Yo no encuentro ningún dato relevante, sobre todo por la estirpe. Y para los que nos escuchen, radioescuchas, si ustedes se pueden ver en el internet, el icono, ellos son los que le demos los nombres de las cruzadas, porque su uniforme era una cruz en el pecho roja que implicaba la sangre de nuestro Señor. Entonces, implicaba precisamente luchar por esa causa. Entonces, y tenía cierto tipo de forma de estructura esa cruz. Bueno. Muy bien. Y bueno, nada más retomando de nueva cuenta un tribunal inquisidor, no tan santo, pasando por encima, inclusive no nada más por los derechos fundamentales que en aquel momento, como bien dice Carlos, no estaban reconocidos. Había cuestiones de sentido común y no las observaron ni siquiera. Luego la ejecución de Jacques de Molay en la hoguera, en donde él pide que le liberen las manos, estaba amarrado un madero, y él pide que le liberen las manos, y había tanto encono en contra del gran maestre que no lo hacen, lo dejan con las manos atadas, y él, cuando empieza a arder, él grita que Dios iba a hacer justicia en Felipe IV y en Clemente V, y de una manera casual, pero a los 8 meses mueren ambos, el emperador de Francia. Luis Fernando los cita para un año, ¿no? Un año, y mueren a los 8 meses. Los emplazo para la justicia, vienen en un término de un año, y resulta que efectivamente Clemente V creo que tenía cáncer gástrico, fallece en un lapso no mayor a un año, y Felipe IV muere en un accidente de cacería, también en un lapso no mayor a un año, y es donde empiezan a surgir todos los aspectos de leyenda. De los caballeros del Orden del Temple, por esto también, y esto es muy relevante. ¿Cuál era el propósito inicial de toda esta toda esta operación que se hizo para desarticular la orden? Las riquezas, el tesoro. ¿Y qué pasó cuando Felipe IV por fin puede llegar a lo que se pudiera considerar la bóveda de los caballeros del Orden del Temple? ¿Qué había? Únicamente objetos religiosos. No fue capaz de encontrar el oro, que era lo que tanto ansiaba. No se pudo localizar ni un solo céntimo del tesoro de los caballeros del Orden del Temple. Resulta que días antes de la detención, toda la flota de los caballeros templarios abandonó el país y se dirigió a un rumbo desconocido,
Muchos dicen que rumbo al norte, que muchos de los tesoros terminaron por allá, por Escocia. De hecho, quienes hayan leído la novela esta famosísima, que tiene muy poco de historia, pero está muy entretenida, del Código Da Vinci, pues habla precisamente sobre el tema de los caballeros del Orden del Temple y que finalmente se establecen y dan una especie de guarida en la capilla de Roslin. Pero no está nada de eso demostrado. Lo que finalmente sí se puede corroborar es que al día de hoy no se sabe qué fue del tesoro de los caballeros templarios y qué fue de tanta inmensa riqueza que tenían, y entonces Felipe IV no pudo conseguir su objetivo. Hay muchos mitos alrededor que me imagino que Luis Fernando nos quiere comentar algo al respecto. Sí, así es, quería agregar porque uno de los mitos es precisamente que los acogen sus contemporáneos, pero que eran como los del otro grupo, los de la Orden de Malta. Ajá. Se supone que fueron con ellos, que también eran hospitalarios, que también eran gente muy cercana a la religión y eran militares. Hubo en épocas en que fueron militares. Y esta orden es una orden que es muy solvente. Hoy en la actualidad todavía existe, la orden más antigua del mundo. Y ellos hacen mucha labor altruista. Ellos se preocupan por llevar salud, llevar medicinas, ayudar a la gente que está en desamparo, en el Mediterráneo, en África. Andan prácticamente en todo el mundo haciendo bien. Excelente. Pues la frase que yo traigo va muy relacionada con todo lo que ustedes nos han estado comentando y que tiene que ver. Dice algo así: la ambición desmedida comulga con el egoísmo, la soberbia y la destrucción. ¿Cuánta ceguera y dureza de corazón existen en esas personas que presumen una realidad que solo existe en ellas mismas? Es de Franco Castel de Montenegro. Y bueno, pues va muy relacionada con el último fin que tenía Felipe IV el Hermoso. Ignacio Salcido, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias al auditorio y a todos ustedes. Un placer. Carlos H. Huerta, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a Diálogos por la Historia de mis compañeros. Luis Fernando Garay Contreras, muchísimas gracias. Muchas gracias y excelente fin de semana para todos. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel, la coordinación general y su voz en el dato histórico, a mi compañera Janet Gallardo en la dirección de grabación, y a ustedes, estimados amigos, los esperamos el próximo sábado 22 de febrero con el juicio de Nuremberg, 1945-46, después de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.